Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular. Yo estoy aquí y estoy súper emocionada. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me fascina, un tema lleno de romance, de pasión, de esos amores que te hacen suspirar, y sí, ya lo adivinaron. Hoy vamos a hablar de Serkan Ayolu y Ozge Gürel, la pareja de ensueño. Para quienes no los conozcan, Serkan Ayolu es un actor turco con una mirada que te derrite y Ozge Gürel, una actriz con una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Y juntos, son explosivos. Su historia de amor es una de esas que te hacen creer en los cuentos de hadas, de esas que te hacen pensar que el amor verdadero sí existe. Y hoy vamos a desentrañar todos los secretos, vamos a hablar de cómo se conocieron, de cómo floreció su amor, de todos esos momentos que nos han hecho suspirar y por supuesto de esa pasión que arde entre ellos. Así que si eres fan de las series turcas, si te encantan las historias de amor, si te emocionan las parejas que irradian felicidad, este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje lleno de romanticismo, de anécdotas y sobre todo de mucho, mucho amor. Y antes de que empecemos a sumergirnos en esta historia fascinante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde hablamos de las parejas más icónicas, de las series más populares y de todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ya, suscríbanse. Bueno, ahora sí arrancamos con la historia de Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Todo comenzó en el set de la serie Kiraz Mevsimi, conocida en español como Amar es primavera. ¡Qué nombre tan apropiado! Esta serie que conquistó corazones en Turquía y en muchos otros países, fue el escenario donde Cupido hizo de las suyas. Serkan interpretaba a Ayaz Dincer, un arquitecto encantador y divertido, y Ozge daba vida a Oyku Akar, una joven soñadora y llena de vida. Imaginen la escena, dos jóvenes actores compartiendo horas de rodaje, creando magia en la pantalla, interpretando un romance. ¿Cómo no iba a surgir la chispa? La química entre Ayaz y Oyku, entre Serkan y Ozge, era innegable. La manera en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la complicidad que se reflejaba en sus interpretaciones, todo apuntaba a algo más que una simple relación laboral. Al principio, como suele suceder, la relación entre ellos fue puramente profesional. Se dedicaban a trabajar, a aprender juntos, a construir a sus personajes. Se enfocaban en dar vida a Ayaz y Oyku, en hacer que su historia de amor fuera creíble y cautivadora para el público. Pero poco a poco esa conexión que veíamos en la pantalla se trasladó a la vida real. La cercanía que compartían en el set, los momentos de risas y complicidad, fueron forjando una amistad sólida que inevitablemente se transformó en algo más. Los rumores de romance comenzaron a circular. Los fans de Amar es primavera, que ya estaban enamorados de la pareja Ayaz y Oyku, empezaron a notar detalles, gestos, miradas que sugerían algo más allá de la ficción. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos, sonriendo. ¡Ay, esos paparazzi! Siempre al acecho. Y aunque al principio trataron de mantener su relación en privado, la verdad es que el amor no se puede esconder. Era evidente que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, de deseos de que su amor traspasara la pantalla. Los fans crearon montajes, vídeos, dedicaciones que celebraban la posible relación. Querían, necesitaban, creer en ese amor. Y con cada foto, con cada rumor, la esperanza crecía. Y finalmente llegó la confirmación. Confirmación. Oficialmente eran pareja. La noticia llenó de alegría a sus fans, quienes ya veían en ellos una pareja ideal. Era como si Ayaz y Oyku hubieran cobrado vida, como si el amor que interpretaban en la serie se hubiera materializado en la realidad. Y es que, ¿quién no querría que sus ídolos vivieran una historia de amor tan bonita como la que interpretaban en la pantalla? La confirmación llegó de forma natural, sin grandes anuncios ni poses premeditadas. Un comentario en redes sociales, una foto casual, una entrevista donde se les veía más cómplices que nunca, pequeñas pistas que unidas, confirmaron lo que ya todos sospechaban. El amor de Ayaz y Oyku, el amor de Serkan y Ozge, era real. A partir de ese momento, la relación de Serkan y Ozge se fortaleció. Se les veía cada vez más juntos, apoyándose mutuamente en sus carreras y demostrando su cariño en público.
Compartían fotos en redes sociales, dedicándose mensajes llenos de amor y de ternura. Y por supuesto, nos regalaban momentos inolvidables en la alfombra roja. Siempre elegantes, siempre sonrientes, siempre irradiando esa felicidad que solo el amor verdadero puede dar. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su amor. Fotos de viajes, de cenas románticas, de momentos cotidianos que compartían. Pequeños detalles que revelaban la complicidad, el respeto y la admiración que sentían el uno por el otro. Cada publicación era una declaración de amor, una muestra de que su relación era sólida y auténtica. Su relación fue creciendo, madurando, consolidándose. Y en cada paso que daban, nos demostraban que su amor era real, genuino y duradero. Se convirtieron en un ejemplo para muchos, en la prueba de que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Pero como en toda historia de amor, también hubo momentos difíciles. La fama, la exposición mediática a los rumores. Todo esto puede afectar una relación. La presión de ser constantemente observados, la necesidad de mantener una imagen pública, la constante especulación de los medios, todo esto podía poner a prueba su amor. Pero Serkan y Özge supieron superar los obstáculos, supieron mantenerse unidos, supieron demostrar que su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Se protegieron mutuamente, se apoyaron en los momentos difíciles y celebraron juntos los éxitos. Supieron mantener la calma, ignorar los rumores y enfocarse en lo realmente importante, su relación. Aprendieron a lidiar con la presión mediática, a establecer límites y a proteger su intimidad. Supieron separar la vida pública de la privada, manteniendo su relación alejada de los focos cuando lo consideraban necesario. Y sobre todo supieron comunicarse, escucharse y comprenderse. Y finalmente llegó el momento que todos esperábamos. La boda. Después de años de relación, Serkan y Özge decidieron dar el gran paso. ¿Y qué boda? Fue una ceremonia íntima y romántica, rodeada de familiares y amigos. Se casaron en Italia, en un entorno de ensueño con una vista espectacular. Las fotos de la boda inundaron las redes sociales y nos dejaron a todos sin aliento. Eran preciosos. Felices. Y se veía en sus ojos el amor que se profesaban. La elección de Italia como escenario de su boda no fue casual. Italia, con su romanticismo, su belleza y su encanto, era el lugar perfecto para celebrar su amor. La ceremonia, rodeada de naturaleza, con una decoración sencilla pero elegante, reflejaba su personalidad y su estilo. Las fotos de la boda fueron un regalo para sus fans. Imágenes que capturaban la felicidad, la emoción y el amor que sentían. Los novios radiantes, sonrientes, enamorados. Un momento mágico que quedará grabado en la memoria de todos. Desde entonces, su amor ha seguido creciendo. Se han convertido en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento turco. Y no es para menos. Nos han demostrado que el amor verdadero existe, que el amor puede superar cualquier obstáculo y que el amor es la fuerza más poderosa del mundo. Han sabido mantener la llama de la pasión, la chispa del romance. Han demostrado que el amor, cuando es auténtico, es capaz de resistir el paso del tiempo. Han construido una relación sólida, basada en el respeto, la admiración y la complicidad. Hoy en día, Serkan y Özge siguen juntos, compartiendo sus vidas, apoyándose mutuamente en sus carreras y demostrando que su amor es tan fuerte como el primer día. Son un ejemplo a seguir, una inspiración para todos aquellos que creemos en el amor y en la felicidad. Han sabido equilibrar su vida personal con su vida profesional, manteniendo su relación en un lugar especial. Han aprendido a disfrutar de los pequeños momentos, a valorar la compañía del otro y a celebrar juntos los éxitos. Y hablando de su carrera, actualmente ambos están enfocados en nuevos proyectos. Serkan sigue trabajando como actor, participando en series y películas. Su versatilidad le permite interpretar una amplia gama de personajes, demostrando su talento y su profesionalismo. Özge también sigue cosechando éxitos, consolidando su carrera como actriz. Su carisma y su talento la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Y aunque no los veamos juntos en la pantalla, sabemos que se apoyan y se celebran mutuamente. Se animan y se inspiran mutuamente. Se admiran profesionalmente y celebran los logros del otro. Son un equipo o una pareja que se apoya incondicionalmente. Saben que el éxito de uno es el éxito del otro, y que juntos son más fuertes.
Y en el día a día, ¿cómo son Serkan y Özge? Pues, igual que cualquier pareja. Disfrutan de las pequeñas cosas, comparten aficiones, viajan, se ríen juntos. Son una pareja normal, pero con una chispa especial, con un brillo en los ojos que nos recuerda que el amor es el motor de la vida. Son personas sencillas que valoran la intimidad, la familia y los amigos. Disfrutan de los placeres de la vida, de las pequeñas alegrías que hacen que la vida sea especial. Y sobre todo, se aman. Son una pareja que inspira, que nos recuerda que el amor verdadero existe y que es posible encontrar la felicidad. Son un ejemplo de cómo construir una relación sólida y duradera, basada en el respeto, la admiración y el amor. Así que, en resumen, la historia de Serkan Ayolu y Özge Gürel es una historia de amor verdadero, una historia de pasión que arde, una historia que nos recuerda que el amor es el sentimiento más bello del mundo. Una historia que nos hace suspirar, que nos emociona y que nos inspira a creer en el amor para siempre. Es una historia de amor que comenzó en el set de una serie, que floreció en la vida real y que, día a día, sigue demostrando su fuerza y su belleza. Es una historia que nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que el amor puede encontrar su camino y que la felicidad es posible si se comparte con la persona correcta. Y hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo he disfrutado contándosela. Muchas gracias por acompañarme una vez más en mi canal. Por tomarse el tiempo de ver mis vídeos, por escucharme, por compartir conmigo estas historias. De verdad, muchas gracias. Me encantaría saber qué opinan de Serkan y Özge. ¿Qué les parece esta pareja? ¿Cuál es su momento favorito de su historia? ¿Hay algo que les gustaría agregar? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, me encanta saber qué piensan. Así que a comentar. Me gustaría saber si les gustó la serie Amar es Primavera, y si fue la primera vez que se enamoraron de la pareja. ¿Cuál es la escena que más recuerdan? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos como pareja? ¿Qué consejo le darían a las nuevas parejas que se enamoran en el set? Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman las historias de amor. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Los espero con ansias. Les mando un abrazo gigante. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.